Muy buenas tardes, el Evangelio de Mateo abierto y abierto en una semana tan especial como la que estamos viviendo y justamente fuimos llegando a los últimos días de Jesús sin planearlo, ¿no? Porque no hemos ido planeando por días, sino que a veces la lectura daba 2 capítulos, el tiempo alcanzaba, o otras veces casi sin terminar algún capítulo de los más extensos, pero estamos ya en los últimos días de Jesús y hasta da un cierto pudor de leerlo así rápidamente para que no se confunda con la mala lectura que tratamos de evitar, que es la de pasar a lo largo pensando que ya lo conocemos demasiado y perdemos de encontrar los detalles y el espíritu de esa parte del relato. Es lo que me pasa con el capítulo 26. El capítulo 26 tiene tantas cosas, lo estuve releyendo, que es como para detenerse en cada uno de esos cuadros. Pero aún más porque tengo que decir, tengo algo anotado que encontré releyendo el 25. El capítulo 25 es ese capítulo de las últimas enseñanzas de Jesús. ¿Sí? Uno tiende más a pensar es todo lo que Jesús abrió la ventana a la segunda venida, también a la caída de Jerusalén con los romanos, y por supuesto al juicio final, y es muy importante por el tema y es muy importante porque el capítulo 26 empieza, no me acuerdo si paré en ese detalle, ¿no? Después de exponer todas estas cosas, ¿sí? Y Mateo lo ha puesto como si fuera realmente diciendo, bueno, esto fue muy importante, esto fue lo último que Jesús nos dijo, que le dijo a discípulos y a la gente que estaba ahí reunida. ¿Saben que encontré algo? Porque estuve volviendo para atrás, encontré un pequeño comentario y normalmente no leo comentarios, pero en este caso, porque son los temas bastante que generan muchas preguntas. Por ejemplo, el capítulo 25, donde Jesús habló del juicio final como la separación de Dios de las ovejas y cabras, los buenos, los malos, los obedientes y los desobedientes. Y es interesante y no nos vamos a meter, pero los estudiosos del Apocalipsis, ha habido al menos, porque creo que más, pero ha habido al menos 2 interpretaciones. Que ese juicio en el cual se juzgara las acciones de las personas fueran, digamos, antes de la gran tribulación. Y no, la otra interpretación dice que no, que eso es el juicio final delante del gran trono, como encontramos en Apocalipsis 20 y 21, el final de Apocalipsis. Interesante, los que les gusta estudiar y profundizar en el Apocalipsis y leer comentarios, bueno, este es un tema, ahí había lo que yo llamo una apertura de la ventana, aquello que de lo más claro que Jesús habló en cuanto al juicio, ¿no? Pero lo que encontré es este dato, este detalle, la herencia del reino la reciben quienes rinden servicio sin esperar recompensa. Aquí no se hace ninguna mención de méritos, los que le ayudaron a Jesús, ¿no es cierto? Lo que Jesús dijo, que es lo que hicieron esto, por mí lo hicieron. Dice, no se hace ninguna mención de méritos, porque Dios da por gracia, no por deuda. De manera, esto es para volver a leer Las ovejas y las cabras y quedarse pensando, es decir, no había recompensa en aquellos a quienes Jesús decía, ustedes actuaron como yo quería, ¿sí? Pero sí estaba la gracia de Dios también. Parece tan duro esta mirada al juicio final. Y Jesús siempre habló con sus discípulos acerca de la obediencia. Ustedes son mis amigos
si hacen lo que yo les mando. Juan capítulo 15. Pero acá interesante esta mirada de que la gracia de Dios, la que acompaña a los que verdaderamente hacen las obras, a cada uno de las personas con las que nos encontramos, como si fuera Jesús. Como vemos, volvemos a leer pasajes tan conocidos y siempre queda algo, siempre viene una nueva explicación del Espíritu Santo y una explicación también de nuestra mente que busca profundizar. Bueno, estamos en el 26 aparecen tantos temas. Aparece la plana mayor de los jefes de sacerdotes, ancianos, sumo sacerdote. Y en la leída que le volví a dar hoy, artimañas, maquinaciones, todos ellos. Y yo me pregunté, ¿qué es lo que ellos estaban, qué había, ¿no? ¿Qué había del corazón y de la mente de estas maquinaciones? Injusticia, odio, incredulidad. Incluso digo, bueno, esto sería para charlarlo, no lo vamos a hacer ahora. ¿Cuál de esas primero? ¿Por qué tenían incredulidad? ¿No? ¿Qué cosas del lugar donde ellos estaban de poder, que manejaban la religiosidad del pueblo, ¿no? Que le generara odio? Y que eso era absolutamente injusto, porque Jesús no hizo más que hacer bienes de todo tipo a la gente, ¿sí? Bueno, estas son las cosas que pasan cuando uno escudriña la palabra, vuelve y dice, eso lo había pensado, está esto. Bueno, después de esa fe e imagen que nos da todos ellos reunidos para ver de qué manera podían matar a Jesús, aparece eso tan tierno. Yo creo que eso fue gracia de Dios para Jesús, de poder recibir a esa mujer en Betania que se acercó a él y que derramó ese perfume tan rico, tan valioso, ¿no? Saben que hice la comparación. No suelo hacer comparación en lo que dice el otro autor del Evangelio, pero digo, ¿quién era el que dijo que el que se quejó porque había hecho ese desperdicio? Alguien dijo que era Judas. Y claro, Juan. Lo encontré en Juan. Pero en eso estaban todos ellos. Estaba Mateo y estaba Juan. Posiblemente a Mateo le interesó el hecho y le interesó eso de que todos ellos dice que se indignaron. En cambio, Juan marca específicamente a Judas. Juan ya lo tenía marcado y a Judas, y él fue el que fue dando más datos del final de Judas. Ahora, Mateo dice, y no lo dice Juan, a los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no me van a tener siempre. Al derramar ella este perfume sobre mi cuerpo, lo hizo a fin de prepararme para la sepultura. Les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique este evangelio, se contará también en memoria de esta mujer lo que ella hizo. Me puse a pensar si recuerdo algún mensaje donde se habló de la mujer, y no me acuerdo, lo cual no quiere decir que no haya sido predicado. Pero Jesús, esto no lo había pensado cuando leímos el otro día. Jesús tenía en mente todo lo que se iba a predicar en el mundo, en una iglesia cristiana, para haber marcado tan específicamente que este pequeño hecho de adoración era tan importante, frente a los discípulos y por supuesto a Judas, que miraban del otro lado de esta historia. Bueno, leímos la traición de Judas, porque la traición ya estaba ahí en el capítulo 26, aunque después aparece la concreción. Después vino la cena del Señor. O sea, había un hecho de grato para Jesús y había otro terrible del trasfondo, lo que estaba pasando caminando hacia la cruz.
Bueno, la cena del Señor, ahí está, ahí hay diferencia también. Es decir, Mateo no cuenta que Jesús mojó el pan y se lo dio a Judas para marcar que él era el que lo iba a traicionar. Pero así acá aparece Judas diciéndole a Jesús, soy yo. Parece, no se puede entender, ¿no? No se puede entender eh, la frialdad de Judas, que llegar él la pregunta. Dice que cada uno le preguntó, pero la de Judas, Mateo la marcó. Bueno, después otro momento triste, triste para Jesús que le anticipó la negación. Después leímos el precioso pasaje de Jesús en Getsemaní. Qué fuerte, qué terrible. Lo que significó para Jesús no hay duda porque lo dice el pasaje cuidadosamente, ¿no? La turbación, la amargura, la tristeza. Y a la vez nos queda el que Jesús enseñó frente a la tristeza, a la turbación, la angustia, alerta, orad para no caer en tentación y entender lo que significa la actitud del espíritu y la actitud de la debilidad del cuerpo. Bueno, leímos el arresto de Jesús. No tengo anotado si leemos el arresto de Jesús, así que como no me acuerdo bien, vamos a arrancar de ahí. Versículo 47, todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12, lo acompañaba una gran turba armada con espadas. Sí, me acuerdo que hablamos de la turba. Así que tremendo que Jesús le dijo amigo a Judas cuando le dio un beso. Bueno, acá tenemos lo de la espada. Mateo no cuenta que dice que uno de los que estaban con él extendió la mano, sacó la espada e hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole una oreja. ¿Sí? Juan cuenta diciendo que fue Pedro. ¿Sí? Juan, que escribió el Evangelio tanto tiempo después, como completando lo que faltaba, me parece que quiso desnudar todo lo que no se había contado antes. Pedro fue. Y hasta dice, Malco era el nombre del siervo que quedó desorejado. Bueno, y entonces Jesús le dijo, ¿acaso soy un bandido para que vengan con espadas y palos a arrestarme? Todos los días me sentaba a enseñar en el templo y no me prendieron. Eso hubiera sido nada más que para que retrocediera, ¿sí? Lo que pasa con una turba que no razona. Pero en todo esto ha sucedido para que se cumpla lo que escribieron los profetas. La gente se quedó, esa gente enloquecida, envenenada, se quedó. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que habían arrestado a Jesús lo llevaron ante Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los maestros de la ley y los ancianos. Ahí no faltaba nadie, ahí estaban todos. Pero Pedro, yo creo que no volví a comparar con todos no perdieron, fue muy fuerte esto de Pedro. Pero lo que acá se marca es que lo siguió de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, entró y se sentó con los guardias para ver en qué terminaba aquello. En realidad, la verdadera historia es que todos lo abandonaron y Pedro se quedó. Es decir, no estaba en su corazón tener que negar a Jesús, por supuesto, había jurado, pero él quiso estar cerca y fue uno de los pocos que estuvieron cerca. Por el Evangelio de Juan sabemos que Juan estuvo en la crucifixión, pero no sabemos también si se quedaba ahí cerca durante el juicio. Estamos en el juicio. Los que habían arrestado a Jesús lo llevaron ante Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido, eso lo leímos. Pedro lo siguió de lejos. Los jefes de los sacerdotes, estoy en el versículo 59,
Los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno buscaban alguna prueba falsa contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no la encontraron a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos. Por fin se presentaron dos que declararon: este hombre dijo, puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Era verdad. Poniéndose en pie, el sumo sacerdote le dijo a Jesús: ¿no vas a responder? ¿Qué significan estas denuncias en tu nombre? Prepotencia completa. Pero Jesús se quedó callado. Así que el sumo sacerdote insistió: te ordeno en el nombre del Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. ¡Qué petulancia! ¿Quién era él para, en nombre del Dios viviente? Tú lo has dicho, respondió Jesús. Pero yo les digo a todos, de ahora en adelante verán ustedes al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. Yo me había preguntado muchas veces, pero ¿por qué Jesús no calmó las aguas, no contestó algo más difuso? Que me pongo ahí a comentar. Pero lo he visto ahora que Jesús contestó con toda la magnificencia y poder y verdad que él tenía para contestar a ese que le había hablado en nombre del Dios viviente. Y en nombre del Dios viviente, él contestaba esto, que era la verdad. Ha blasfemado, exclamó el sumo sacerdote rasgándose las vestiduras. O sea, la actuación iba hasta lo último. Estaban dispuestos a ganar esa situación de cualquier manera. ¿Para qué necesitamos más testigos? Miren ustedes mismos, han oído la blasfemia. ¿Qué piensan de esto? Merece la muerte, le contestaron. ¿Quiénes eran estos? Aparte de las grandes autoridades, los maestros de la ley y los ancianos. Todos ellos obsecuentes con el sumo sacerdote. Todos ellos dispuestos a mantener su situación, su ubicación, que nadie los acusara de estar en contra. Merece la muerte, le contestaron. Entonces, más aún, le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos. Otros lo abofeteaban y decían: a ver, Cristo, adivina quién te pegó. Yo no me había fijado en el comienzo, en el primer párrafo. Eran los maestros de la ley y los ancianos del templo. No era la turba, no eran esos juntados ahí para ir con las autoridades. No, eran las autoridades máximas. Serían los que leían las escrituras, el Antiguo Testamento, toda la palabra de Dios hablando del Mesías. Y esos mismos estaban ahí. No solo pronunciaron palabras de condena de muerte, que eso ya era terrible, sino que lo agredieron, lo tocaron, le pegaron. Mientras tanto, y acá se corre la cámara, el capítulo 26 nos conté 4 o 5 escenas diferentes de todo lo que vivió Jesús en ese momento, en ese día. Pedro estaba sentado afuera, en el patio, y una criada se le acercó. Tú también estabas con Jesús de Galilea, le dijo. Pero él le negó delante de todos, diciendo: no sé de qué estás hablando. Luego salió a la puerta, se habrá alejado de la mujer esa, donde otra criada lo vio y dijo a los que estaban allí: este estaba con Jesús de Nazaret. Él lo volvió a negar, jurándoles: a ese hombre ni lo conozco. Poco después se le acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron: seguro que eres uno de ellos, se te nota
por tu acento galileo, claro. Ellos eran de Jerusalén. Todos deben haber hablado, no separadamente, no la criada le habrá dicho a la otra criada, a los otros. Y comenzó a echarse maldiciones. Y le juró a ese hombre, no lo conozco. En ese instante cantó un gallo. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho. Antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí, lloró amargamente. El capítulo 26 termina con este momento tan triste y tan humano. Creo que nadie, los lectores de la palabra, salvo aquellos que estaban atacando a Jesús, por supuesto, todas las actitudes humanas de los seguidores de Jesús que habían llegado a ese momento, que no lo habían creído. Estaban a lo sumo asustados y por eso huyeron. Pero Jesús les dijo que iba a pasar eso y que después iba a resucitar y ellos eran testigos de eso. Sin embargo, la humanidad, el miedo, que es el primer instinto del hombre, hizo que huyeron. Pedro, el más valiente, el más decidido, afrontó y no pudo llegar a un buen final en ese momento. Jesús ya sabía lo que iba a pasar. Vamos a leer un poquito del capítulo 27, muy de mañana, y acá estamos en el otro día. Todos los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo tomaron la decisión de condenar a muerte a Jesús. De manera que acá los encontramos a todos de nuevo, todos los jefes de los sacerdotes, los ancianos del pueblo. Y por supuesto estaban los maestros de la ley, que en el otro capítulo habían sido marcados. Lo ataron, se lo llevaron y se lo entregaron a Pilato, el gobernador. Cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos. He pecado, les dijo, porque he entregado sangre inocente. Después vamos a ver, ¿no?, el final de la historia de Judas, pero pareciera que hubo un atisbo de remordimiento. ¿Y eso a nosotros qué nos importa?, respondieron. Allá tú. Entonces Judas arrojó el dinero en el santuario y salió de allí. Luego fue y se ahorcó. Tenía la idea de que en Hechos, al principio de Hechos decía, claro, se habla de que se había ahorcado, pero Mateo, ahí no lo comparé con los demás, aquí Mateo fue el que... Mateo siguió también muy cerca todas las actitudes de Judas. Los jefes de los sacerdotes recogieron las monedas y dijeron, la ley no permite echar esto al tesoro porque es precio de sangre, así que resolvieron comprar con ese dinero un terreno conocido como Campo del Alfarero para sepultar allí a los extranjeros. Por eso se le ha llamado Campo de Sangre hasta el día de hoy. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata, el precio que el pueblo de Israel le había fijado, y con ellas compraron el campo del alfarero como me ordenó el Señor. Jeremías 19, está esta profecía de Jeremías. Y vamos a ver el tiempo, el momento de Jesús ante Pilato. Mientras tanto, Jesús compareció ante el gobernador y éste le preguntó, ya no era sacerdote, ya no era judío, ya no tenía ninguno de esos intereses, ¿sí? Pero era el que tenía que tomar las decisiones, era el gobernador
romano. ¿Eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices, respondió Jesús. Al ser acusado por los jefes de los sacerdotes y por los ancianos, Jesús no contestó nada. De manera que acá acortó el relato Mateo, porque si no debiéramos volver a escucharlo del capítulo anterior, que él se declaraba el Cristo y que él había dicho que iba a destruir el templo y todas esas cosas que ellos nunca habían logrado entender, ni habían querido entender. ¿No oyes lo que declaran contra ti?, le dijo Pilato. Pero Jesús no respondió ni una sola acusación, por lo que el gobernador se llenó de asombro. Ahora bien, durante la fiesta el gobernador acostumbraba a soltar un preso que la gente escogiera. Tenían un preso famoso llamado Barrabás, así que cuando se reunió la multitud, Pilato, que sabía que le habían entregado a Jesús por envidia, no había notado envidia en las tres palabras, injusticia, odio, incredulidad, envidia. Claro que sí. A los fariseos y a los maestros de la ley no los seguían multitudes. Apenas la obligación de ir al templo, y en el templo tenían que escuchar la ceremonia de los sábados. Pero ellos tenían envidia del éxito de Jesús y de todo lo que habían escuchado, porque siempre iban y lo enfrentaban con alguna pequeña enseñanza extraída de alguna punta para poder atacarlo, rebatirlo y todo lo que hemos leído en el Evangelio de Mateo. A ver dónde quede. Soltar el precio, Barrabás, y así que cuando se reunió la multitud, Pilato, que sabía que le habían entregado a Jesús por envidia, le preguntó. Pilato quería buscar una solución. Pilato percibía que Jesús era inocente. ¿A quién quieren que le suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, al que llaman el Cristo? Muy importante estas palabras que dijo Pilato. Mientras Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa le envió el siguiente recado. No te metas con ese justo, pues por causa de él hoy he sufrido mucho en un sueño. Si no me equivoco, solamente Mateo contó esto. Y ahí tenemos la disyuntiva tremenda del gobernador romano, que creía, que veía. Quizás no escuchó a Jesús como para creer en él, pero quizás había escuchado hablar de la obra de Jesús. Y también conocía y veía a las autoridades religiosas judías, quienes eran tan famosas por hipocresía. Entonces, sumado esto a su mujer, que le dice que había tenido sueños, creo que estuvo en una disyuntiva muy grande. Pero los jefes de los sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud a que le pidiera a Pilato soltar a Barrabás y ejecutar a Jesús. No solo hipócritas, sino cobardes, porque no fueron capaces de, asumiéndose como sacerdotes y como importantes maestros del pueblo, el gobernador romano evidentemente manejaría el movimiento religioso de los judíos a los cuales estaba gobernando en Jerusalén, como para hasta hablar con ellos y hasta tratar de razonar o de ver razones más profundas. Ellos no, lo que hicieron es persuadir a la multitud, cobardes, que la multitud fuera la que decidiera. Esa multitud que quizás había muchos de allí que unos días antes habían tirado ramas de olivos para recibir a Jesús montado en un asno, entrando en Jerusalén. ¿A cuál de los dos quieren que le suelte?, preguntó el gobernador. A Barrabás, gritaron.
¿Y qué voy a hacer con Jesús al que llaman Cristo? Crucifícalo, gritaron todos. ¿Por qué? ¿Qué crimen ha cometido? Pero ellos gritaban aún más fuerte. Seguramente la multitud de esa la turba no podría explicar por qué querían crucificarlo. Si lo habrían escuchado o habrían escuchado acerca de él. Lo único que sabían era gritar, lo mismo que los que tiran piedras y los que tienen actitudes vandálicas, sin saber realmente por qué. Cuando Pilato vio que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, pidió agua y se lavó las manos delante de la gente. Soy inocente de la sangre de este hombre, dijo. Allá ustedes. Y lo voy a cortar acá, no termina el capítulo. Lo vamos a dejar acá con ese acto que ha sido famoso, que ha quedado en la historia. La actitud de lavarse las manos cuando alguien no se puede jugar, no se juega por sus convicciones o no se juega al menos por lo que cree que es la verdad. Pilato se jugó su prestigio, para siempre fue criticado y vituperado, aunque vio la verdad, percibió la verdad, pero no pudo jugarse entero como gobernante, pero más aún como hombre, sintiendo que estaba viendo y participando y autorizando la más grande injusticia de todos los tiempos. Pero esa injusticia fue la que permitió que Jesús muriera por nuestros pecados y nos abriera las puertas a la vida eterna. Bueno, nos falta el pedacito del capítulo 27 y vamos a seguir, no, sigue, porque la crucifixión está, la muerte, la sepultura está en el versículo 27. Así que vamos a seguir leyéndolo así, despacito, captando, recibiendo y que el Señor trabaje en nuestra mente y en nuestro espíritu ante lo que significó la muerte de Jesús. Mañana seguimos, Dios mediante. Que el Señor los bendiga.